Agradezco a cada uno de ustedes por la participación a esta segunda webconferencia correspondiente a la unidad 3. Frente a los anexos de 3 y 4, que se va a dar la explicación durante esta sesión. Como primera medida, pues agradecerles por estar en este momento presentes e indicarles que en el transcurso de los días estaremos enviando la respectiva grabación frente a las personas que no pudieron o tuvieron dificultad durante el transcurso de esta webconferencia. Como primera medida, entonces, sabemos que esta realización de la web es correspondiente frente a dar algunos parámetros establecidos frente a la guía de actividades, como también lo referente al desarrollo de temas específicos frente a la fase 3. Recordarles inicialmente pues que para el desarrollo de las actividades, recordemos que es una actividad individual en el cual tiene una guía de actividades donde en la anterior webconferencia dieron unos parámetros establecidos de qué es lo que hay que desarrollar, pero también hay que descargar un documento que se llama Nexus, que está localizado en el mismo entorno, al lado del documento de la guía de actividades. De esta manera, pues se viene utilizando la misma situación problema, que es la que inicialmente se ha dado en el transcurso de la guía y durante, perdón, todo el curso es la misma situación problema y de esta manera, pues entonces, frente esas indicaciones que tiene la guía, pues vamos a dar la explicación de esta web. Bueno, como primera medida, entonces tenemos, no cabe recordarles, frente a algunas realimentaciones que se ha hecho durante estos días, la explicación frente al paso número 2, que es la identificación del problema. En ese paso número 2, podemos visualizar en la guía de actividades que tenemos una tablita. Esa tablita tiene 5 espacios. En el caso, voy a colocarlo por acá, tiene 5 espacios en el cual deben de colocar los nombres de los integrantes de cada grupo. Hice un ejemplo acá establecido donde, por ejemplo, si en el caso suyo usted quiere desarrollar las preguntas de la primera fila, entonces coloca su nombre acá y la publica en el foro. Igualmente la segunda persona que ingrese al foro debe de tomar la misma tabla teniendo en cuenta el nombre anterior y igualmente entonces va a colocar, voy a colocar por acá, permítanme un momento, va a colocar entonces el siguiente nombre que va a desarrollar. Entonces esto quiere decir que para el segundo estudiante pues va a desarrollar la pregunta número 4, la pregunta 2 del anexo 2, la pregunta número 1 del anexo 3 y la pregunta número 5 y así sucesivamente. Si hay más estudiantes que participan para el desarrollo de esta, entonces tendría que colocar su siguiente nombre y así sucesivamente para los demás estudiantes que pertenecen a este grupo. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que al final, pues cuando ustedes vayan a enviar el documento, debe de ubicar la tabla. Si en ese caso participaron todos los estudiantes, pues entonces de esta manera van a tener colocar esa tablita con los nombres de los 5 estudiantes. ¿Por qué lo sugerimos de esta manera? Primero, pues para no, porque por ejemplo, si usted inicialmente colocó el nombre de la primera fila, pero el siguiente estudiante volvió y colocó lo mismo, pues van a hacer el mismo procedimiento, lo cual no es correcto. Entonces, por eso volvemos a explicar nuevamente para que no vaya a cometer de pronto ese error. Y de esta manera, pues, puedan realizar de forma acertada el desarrollo de las indicaciones para esta fase. Bien. ¿Alguna pregunta frente al diligenciamiento de la tabla?
como les digo, al final va a aparecer en el foro los 3, 4, 5 o 2 personas, no sé cómo se desarrollen frente a cada uno de los grupos, el diligenciamiento correcto de la tabla. Lo digo porque por experiencia en periodos anteriores hay estudiantes que, por ejemplo, como en el caso mío, diligencian la primera fila, pero desarrollan preguntas totalmente diferentes a lo que fue seleccionado. Entonces, es importante volver a establecer ese tipo de indicaciones. Entonces ahí en el último paso ya dice que se debe anexar ese tipo de tabla. Listo, muy bien. Por acá me están diciendo que ya mejora el sonido. De pronto lo tengo un poquito. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces vamos al desarrollo de esta sesión es frente a las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Entonces tenemos que frente al anexo que está el documento, en el anexo 3, entonces hace referencia a la distribución uniforme continua y el siguiente anexo de ese documento es de la distribución normal, que es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Como primera medida, entonces tenemos que la distribución uniforme continua. Quiero hacer un paréntesis antes de, si a alguno de ustedes les da por indagar información referente a la distribución uniforme continua, hay autores que la distribución uniforme continua la toman como una distribución normal, lo cual no es el tema que se debe desarrollar. Entonces hay que tener un poquito como de precaución, porque la distribución normal, que voy a devolverlo en la anterior, la distribución normal, algunos autores lo toman como una distribución uniforme continua o le colocan uniformemente continua. Entonces, son dos temas aparte, para que de esta manera no vayan a hacer el mismo procedimiento para las dos. Entonces, de esta manera, para que tengan muy claro esa información. Tenemos que en este tipo de distribución uniforme continua es un modelo que puede ser, se considera de forma aleatoria. El planteamiento radica en el hecho de buscar la probabilidad, o en este caso esos rangos o intervalos que tienen establecidos mediante el comportamiento que esté establecido en este tipo de distribución. La variable que es de forma aleatoria continua está definida mediante la variable x en un intervalo desde a hasta b y se establece sobre una recta real, lo cual quiere decir que cuando usted determina la probabilidad de ese intervalo establecido desde a hasta b, al momento pues de ser graficado, pues se grafica sobre la distribución como tal, sobre el eje y. Entonces acá lo que tenemos son dos partes. Para poder usted establecer una probabilidad de este tipo de distribución, debe de tener dos puntos. Un punto que es en el eje sobre de las X, lógicamente, un punto A y otro punto B. Y al momento de usted determinar la probabilidad, se ubica en el punto en el eje Y. Entonces esto es como una representación gráfica de cómo es el comportamiento, y además se dice que es uniformemente continua porque el comportamiento de esta probabilidad no tiene algún tipo de altibajos al graficarlo, sino es de forma constante. Exactamente, entonces ahí tenemos ese tipo de pendiente, es una pendiente. Y además de esto, también se puede determinar puntos dentro o intervalos dentro de este intervalo mayor, que es desde A hasta B. Tenemos un intervalo acá como el que está establecido, que es C y D. Al momento de realizar este tipo de probabilidad, entonces vamos a utilizar esta formulita que está acá establecida.
Si inicialmente vamos a establecer la probabilidad desde A hasta B, tenemos que es igual a 1 sobre B menos A. Entonces se hace una resta entre el valor mayor con el valor menor del intervalo. Pero si nosotros vamos a mirar un intervalo inferior o que está interno, dentro de este intervalo mayor, pues entonces tenemos la siguiente fórmula, que es D menos C, o sea, el punto mayor lo vamos a restar con el menor sobre B menos A. Entonces estas formulitas son las que se van a utilizar para poder determinar la distribución uniforme continua. Entonces, para que lo tengamos presente. Muy bien. Y de esta manera, pues al momento de determinar esa probabilidad, se desarrolla de la siguiente forma. Tenemos adicionalmente que para esta variable continua se puede tomar un valor fijo dentro de ese intervalo determinado. Además, podemos hallar la varianza si nos están estableciendo que está dado de la siguiente fórmula, que es b menos a elevado al cuadrado dividido sobre 12. Y la esperanza matemática realmente es la media aritmética, sino que acá se llama esperanza matemática. Es igual a A más B sobre 2, que lógicamente es la forma como nosotros determinamos la media aritmética, ¿cierto? Cogemos los dos valores establecidos y lo dividimos sobre 2. Bien, también la función de densidad, al momento de establecer, decimos que los puntos desde A hasta B se dan mediante este tipo de probabilidad, que ya sabemos que es la fórmula de 1 sobre B menos A. Y al momento, pues nuevamente visualizamos la gráfica, que la probabilidad establecida queda la siguiente función frente a los puntos tanto externos del intervalo como los puntos internos del intervalo, en el cual pues va a establecer una función constante. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice que el ingeniero de un control interno de cierta empresa sabe que el ingreso de cada uno de sus trabajadores a su centro de labores se produce independientemente, de acuerdo a la distribución uniforme en el intervalo de 6 de la mañana a 6 y 20 de la mañana. Nos dice, se solicita a un pasante del curso de estadística y probabilidad que calcule. Entonces, en este caso, estamos solicitando a cada uno de ustedes para que vayamos a hacer el respectivo, determinar la probabilidad. ¿Y qué es lo que vamos a determinar? Entonces dice, la probabilidad de que el trabajador llegue a la empresa después de las 6:15 de la mañana. La probabilidad de que el trabajador llegue entre las 6:05 y las 6:15 de la mañana. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que establecer, voy a devolverme un momentico, cuáles son los puntos, los extremos del intervalo. Entonces, inicialmente el enunciado que se va a establecer en el intervalo desde 6 de la mañana hasta las 6:20 de la mañana. Y dentro de él, pues ya vamos a determinar cuáles son las respectivas probabilidades. Tenemos acá entonces en el siguiente que el tiempo de 6 de la mañana a 6:20 y la forma de los puntos, que están dados es que el punto A no lo vamos a tomar como 6.00, sino se toma como el valor de 0, ¿bien? Y el punto B se va a tomar con el valor de 20. Solamente vamos a establecer los minutos entre ellos. Y al momento entonces de calcular la primera probabilidad, tenemos que para que el trabajador llegue después de las 6:15 de la mañana, pues ahí nos está indicando que es un intervalo inmerso a él.
Entonces vamos a utilizar la formulita de D menos C sobre B menos A. Una observación frente a esto. Es importante, aunque es muy inmediato, es importante establecer la gráfica, porque de forma visual usted puede verificar si el procedimiento que está realizando es de forma correcta. Entonces acá lo tenemos establecido. Entonces tenemos el punto de 6, que sería 0, B, que sería 20 minutos, pero nos están pidiendo que el trabajador llegue a la empresa después de las 6:15. Esto quiere decir que la franja que me está pidiendo de probabilidad para determinar es después de las 6:15, o sea, del minuto 15 en adelante. Es esta parte de acá. Voy a colocarla acá como con un colorcito. Permítame un momento, como para que lo podamos establecer. Me están diciendo que es esta franja de acá. ¿Sí lo logran visualizar? Esa es la probabilidad que vamos a determinar. Perdón, se me borró. Esa es la probabilidad que vamos a determinar. Entonces ahí tenemos esa situación. Y de esta manera, pues al momento de hacer el respectivo procedimiento, vamos a utilizar la formulita que está acá arriba de probabilidad. Voy a entonces a continuar con la presentación. Entonces decimos que la probabilidad de X, de los X mayores a 15, vamos a hacerlo o resolverlo de la siguiente manera. Entonces está dado por 20 menos 15 sobre 20 menos 0. ¿Por qué? Volvemos a la misma situación. Porque en el caso de acá es el valor de D va a ser el extremo donde finaliza, menos el valor de C, que es el valor de 15 minutos, sobre B menos A. Pero B inicialmente, ¿qué es? También el valor de 20, que es el extremo mayor, ¿cierto? El intervalo mayor, menos A, que es el valor de 0. Entonces, al hacer la operación, tenemos que nos da el 25%, 0.25, y lógicamente ya sabemos que toda probabilidad se debe expresar en forma de porcentajes, lo cual nos da el 25%. Entonces, nos damos cuenta que vamos a utilizar regularmente este tipo de fórmula. Bien, lo importante es ubicar muy bien los valores y que el resultado no me dé negativo, no me dé un valor superior al 100%, porque la probabilidad, recordemos que está dado desde 0 hasta 100. Si usted de pronto al momento de hacer el procedimiento determina de que le dio el 120%, como por lo menos en la fase 2 que estuvimos realimentando, esto indica que hay un error. No puede dar valores o resultados superiores al 100% y mucho menos negativo. Entonces, si le da un valor negativo, verifique nuevamente cuál es el procedimiento que está realizando de forma incorrecta. Muy bien, entonces continuamos con la segunda probabilidad. Nos dice que vamos a determinar la probabilidad de que el trabajador llegue entre las 6:05 hasta las 6:15, dentro del intervalo mayor, que sabemos que es de 6 de la mañana a las 6:20. Entonces decimos que vamos a determinar la probabilidad desde 5 hasta 15. Pero de esta manera se puede realizar de la siguiente forma. Podemos determinar la probabilidad de los valores menores a 15 y la probabilidad de los valores menores a 5. Lo cual se puede hacer de forma inmediata. Bien, mediante la fórmula que ya tenemos establecida, que es la probabilidad que hay dentro del intervalo A a B. Y al momento de realizarlo, pues acá ya lo grafiqué directamente. Nuevamente el valor de A pues vale 0,
el valor de B vale 20 minutos, el valor de C vale 5 minutos y el valor de D vale 15 minutos. Al momento de hacer la respectiva operación, entonces de forma directa tenemos de la siguiente manera. Ubicamos entonces en la parte superior D menos A, que en este caso es 15 menos 5 sobre B menos A. En este caso nos da el valor de 20 menos 0. Y pues acá nos da como resultado 0,5. Lo cual quiere decir que al multiplicarlo por 100 está expresado como un 50%. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Por favor, que me confirmen en el chat. Si usted hace la estudiante que está con el nombre de Jiménez, dice que no sabe por qué da 0.25. Si tú haces la operación, coja la calculadora, reste 20 menos 5, en este caso, ¿cuánto le da? Le da 5 y 5 dividido en 20, ¿cuánto nos da? 0.25. ¿Listo? Entonces, haciendo la respectiva operación, pues lógicamente acá lo estoy expresando de forma manual, pero ahorita lo vamos a hacer en Excel, que es más inmediato. ¿Está alguna otra inquietud? Vuelvo por acá a colocar nuevamente este. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, importantísimo lo que acabo de colocar acá al final. Si a usted le están haciendo una pregunta, inicialmente de allá la probabilidad, pues hay que colocar la respuesta. Eso es lo que también nos está faltando. Muchos estudiantes, no digo que todos, porque la mayoría hicieron muy bien el trabajo, pero en la fase 2 solamente colocaban la respuesta. O sea, en este caso no es solamente colocar el 50%, coloquemos la respuesta para poder entregar un problema completo y de forma organizada. Bien, tenemos entonces un segundo ejemplo. El segundo ejemplo entonces nos dice que al realizar algo muy como similar a lo que estamos utilizando en esta situación problema. Entonces dice, realizar el análisis de alcalinidad a una determinada sustancia se determinó que tiene un comportamiento uniforme continuo. Se solicita a un pasante del curso de estadística y probabilidad que calcule las siguientes probabilidades. Entonces tenemos varias probabilidades para establecer. La probabilidad de alcalinidad de la sustancia que se encuentre entre 20 y 50. La probabilidad de alcalinidad de la sustancia que sea mayor a 65. La probabilidad de esa sustancia, de la alcalinidad de la sustancia que sea hasta 60. Y la probabilidad de que la alcalinidad de la sustancia sea mayor hasta 50. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de preguntas. Como les digo, es importante, si ustedes lo hacen gráficamente, visualizar cuál es la franja que deben de resolver al momento de ubicar los puntos, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo que tiene establecido y de esta manera cómo se determina la probabilidad. Y pues de esta manera este ejemplo lo vamos a hacer en Excel. Entonces permítanme un momento, yo voy a detener acá el uso y voy a compartir en este momento mi pantalla para que por favor me indiquen si ya pueden visualizar mi pantalla. Permítanme un momentico, yo me desconecto acá del... ¿Listo? Voy a mirar acá en el chat. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Ahí por ahí estoy. Bien. Hay una situación frente a esto y es lo que ustedes deben de establecer. Como primer momento, nos damos cuenta que en la presentación, si estamos visualizando en el enunciado del problema no nos da los límites de la sustancia, ¿sí? En este caso, perdón, de la variable que es alcalinidad.
¿Qué es lo que ustedes deben de hacer inicialmente? Ustedes deben ir directamente a la base de datos de la variable que corresponde al anexo 3, ¿sí? Y de esta manera buscan cuáles son los límites. En este caso estamos hablando del punto mínimo y el punto máximo. Bien, y ya con esos dos puntos van a empezar a determinar, pues van a determinar cuál es el límite como tal de los extremos. En este caso, supongamos que para mi ejemplo, los límites de mi base de datos en esa única variable, ojo, no es con cualquier variable que nosotros quisiéramos establecer, no, es con la variable que está en el anexo. Busca cuál es el punto mínimo y el punto máximo. Esto indica que son los límites del intervalo. Para el caso mío, ojo, para el caso mío de la explicación de esta webconferencia, mis límites va a ser el valor desde 10 hasta 80. Entonces acá lo logré colocar, los coloqué. Mi punto inferior, mi punto mínimo, valor de 10, mi punto máximo es 80. En el caso de ustedes, para el desarrollo de la base de datos, ya ustedes verifican cuál es el punto mínimo y el punto máximo. Y después entonces ubicamos acá, vamos a determinar la probabilidad. Entonces nos dice la probabilidad de la sustancia de alcalinidad que se encuentre entre 20 y 50. Entonces, pues vamos a colocar el valor de 20, el valor de 50. Y nos están preguntando, voy a colocar por acá, nos están preguntando es esta franja de acá, la probabilidad de esta franja. No sé si la logran visualizar ahí en el color azulito que les coloqué. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos entonces a establecer acá? Pues entonces nos está diciendo, voy a colocar esta información, la probabilidad, ¿sí? Vamos a determinar lo que hay entre el valor de 20 hasta el valor de 50. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Entonces, acá lo estoy colocando detenidamente, pues para que ustedes lo logren visualizar, qué es lo que vamos a determinar. Y para ello, pues vamos a aplicar la formulita. Entonces, nos dice que la fórmula, al momento de aplicarlo, pues vamos a colocar igual, exactamente, Samuel ya nos está ayudando, pues va a ser D, el valor de D, que en este caso, perdón, antes de hacer la fórmula, pues podemos colocar acá cuáles son los puntos, ¿cierto? Este es el valor de A, este es el valor de B, el valor de C y el valor de D. Colocarlo acá como un poquito centrado para que se quede más organizadito. ¿Listo? Entonces al momento ya vamos a empezar a aplicar. Entonces sería el valor de D menos C, sería 50 menos 20, ¿sí? Por lo menos en el caso mío yo voy a colocarle acá entre paréntesis, perdón que acá se me generó un error, entre paréntesis, y lo vamos a dividir entre B menos A, que es lo que ahí la alcanzaron a, por el chat están escribiendo cuáles son el respectivo procedimiento. En este caso, uy, ¿por qué me dio esto? Pero sería 50 menos 20, 80 menos, voy a colocarlo acá entre paréntesis. Listo, porque no los coloqué entre paréntesis. Y de esta manera entonces me da 0.4285. Recordemos que esta situación, como está en forma de decimal, hay que expresarlo en porcentajes. Hay dos maneras, pero no hay que juntar las dos, porque también eso también he visualicé. Cuando hay dos formas, usted multiplica por 100 y le da el valor correcto en porcentaje. O si no, acá en la parte superior le da el símbolo de porcentaje y él inmediatamente lo multiplica por 100 y queda expresado este valor en forma de porcentaje. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos haciendo nuevamente fue hacer
el respectivo procedimiento. Bien, ¿cómo obtuve nuevamente esta formulita? Recordemos que mediante la fórmula establecida de... perdón, un momentico, voy a abrir acá para no volver a interrumpir es la que tenemos acá en la parte de acá. Exactamente, esta de acá. Es mediante esta fórmula. ¿Listo? Entonces acá lo que aplicamos, el valor de D, lo restamos con C, lo coloqué entre paréntesis para no tener algún inconveniente y lo dividimos entre B menos A. ¿Bien? Yamile, cuando ustedes les dan la variable, ustedes pueden determinar cuál es el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, por favor, cuando lo vaya a desarrollar, ustedes saben que el punto máximo es la formulita de max y el punto mínimo es min. Otra forma que lo puede establecer directamente desde la base de datos, al momento de filtrar la variable, usted le da clic en la parte superior y él le indica cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, ahí frente a eso no hay ningún inconveniente. Y con esto entonces ya puede desarrollar. Entonces, este es un tipo de ejercicio que nos pueden pedir. Bien, cuando se va a determinar la probabilidad entre dos puntos. El porcentaje no sale automático. El porcentaje, la respuesta le va a dar en forma de decimal, Misael. Si usted le da clic en la parte superior, él lo convierte en porcentaje. Saúl, creo que acá me está escribiendo. Entonces, de esta manera lo puede determinar. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Y vamos entrando como un poquito más en el desarrollo. Voy a copiar acá nuevamente los valores. Nos están diciendo cuál es la probabilidad. Voy a borrar esto como para que lo podamos establecer. El gráfico lo puede hacer manual, sí, claro. Si no, pues acá cuando esté la grabación, le pueden recortar o tomar pantalla y lo pueden organizar en el documento que ustedes lo van a enviar. No hay ningún problema. Eso es muy importante, como les digo, para que se puedan orientar. Nos está diciendo el segundo punto. La probabilidad que la alcalinidad de la sustancia sea mayor a 65. Entonces, nuevamente, ubicamos los puntos máximo y mínimo, ¿cierto? No, Camilo, en este no se debe de hacer distribución normal. Esto se llama distribución uniforme continua. Por eso yo lo expliqué al principio, para que no vayan a crear ese tipo de dificultad. Entonces, son dos temas totalmente diferentes. Ubicamos entonces los dos valores. El valor del punto máximo, que es 80, el valor del punto mínimo, que es 10, y ubicamos el valor que nos está diciendo en la probabilidad, que es 65. Pues yo lo coloqué acá en esta lineacita de acá, colocamos el valor de 65 y vamos a sombrear, ¿sí? ¿Cuál es la región que nos está preguntando de probabilidad? Entonces nos están diciendo que sea mayor a 65. Lo cual quiere decir que es esta franja nuevamente de acá. Bien, entonces acá hay, al momento de desarrollarlo, pues mediante la fórmula que está acá establecida, voy a colocarle acá de una vez, que vamos a determinar la probabilidad que esté entre los valores desde 65 X hasta el valor de qué. ¿Cuál sería el límite del otro valor? Pregunta ahí por el chat. Perfecto, exactamente. Entonces el valor sería 80. Nuevamente por ahí en el chat están preguntando que si los valores del punto mínimo y máximo aparecen en la base de datos. Sí, sí aparece. Usted lo que hace nuevamente,
no, por favor presten atención de lo que les estoy diciendo, porque en la variable, por lo menos, supongamos que es hierro. El de la variable hierro, usted puede determinar cuál es el punto máximo y el punto mínimo. ¿Bien? O si es en la variable cloruros, si es la que está en ese anexo, porque no quiero llegar directamente allá, pues usted va a determinar cuál es el valor máximo y el cual valor mínimo mediante la base de datos. Bien, listo, no hay ningún problema. Entonces el otro punto es 80, lo cual quiere decir que acá tenemos ya todas las informaciones, ¿cierto? Tenemos que el valor de 10 es el valor de A, lo voy a hacer acá gráficamente, acá escribirlo. El valor de B va a ser 80, el valor de C va a ser 65 y el valor de D fue el que ustedes colocaron ahí en el chat, que nuevamente va a ser 80, que lo voy a colocar acá debajito. ¿Listo? Entonces al momento de establecer la formulita, pues siempre al aplicar la formulita, signo igual, lo hacemos entre paréntesis, nos decimos en este caso entonces que es el valor de D menos C, en este caso es 80 menos 65, muchas gracias Diana, que por ahí lo escribiste en el chat, dividido entonces entre B menos A, y al verificar sería entonces en este caso de 80, muy bien que por ahí lo está escribiendo en el chat, menos 10, cierro paréntesis, bueno, perdón, que acá me faltó este paréntesis inicial, y le doy enter. Bien, entonces yo coloco paréntesis arriba y a paréntesis abajo, y de esta manera nos da 0.2142 y muchos decimales. Al expresarlo en porcentajes, porque hay que dejarlo en porcentajes, le damos clic en la parte superior, que es el símbolo de porcentaje, nos da 21%. Perfecto. Eso es la probabilidad. Y como les digo, no solamente dejar la respuesta como 21%, sino contéstenla. Entonces, 21% es la probabilidad de alcalinidad de que la sustancia sea mayor a 65. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente punto. Nos están diciendo la probabilidad que la alcalinidad de la sustancia sea hasta 60. Bien, entonces ubico nuevamente el valor de 80 y el valor de 10, que es el punto mínimo y el punto máximo de esta variable. Y voy a copiar un momentico esta lineacita para pegarla acá. Digamos que acá está la posición del valor de 60. Punto 60. Coloquémosle los valores para no confundirnos. Entonces, este es el valor de A, que es el punto mínimo, el valor de B, que es el punto máximo, y antes de solucionarlo, vamos a mirar cuál es la franja, porque no hay que verificar de acuerdo a lo que nos están preguntando, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que la sustancia sea hasta 60. Esto quiere decir que al ubicarme acá en el punto, son los valores menores o iguales a 60. Entonces, voy a colocarlo, va a ser toda esta parte de acá, la que yo estoy determinando. Bien, por ahí ya la están resolviendo, muchas gracias ahí. Y vamos a colocar los valores. Entonces, en este caso, el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. El valor de C va a ser el valor de acá y el valor de D es el valor de 60. Entonces, acá nos cambia un poquito al momento de solucionarlo. Bien, y voy a copiar nuevamente esto de acá. No me copió. Y entonces acá nos están diciendo que la probabilidad desde 10 hasta la probabilidad de 60. Cierro paréntesis que se me olvidó en el anterior. Y acá coloquémosle que sea igual. Perfecto. Eso es lo que estamos determinando, la probabilidad que va desde 10 hasta 60
Ya ustedes ya fueron muy pilosos, ya le cogieron el ritmo, cómo es que se resuelve. De todas maneras, yo lo voy a hacerlo acá, pues para que queden para los demás estudiantes. Ah, bueno, me faltó bajar nuevamente acá la formulita. Voy a bajarla un momentico para que quede ahí organizadito. Que nos podemos dar una mejor orientación de entonces el valor establecido. El valor de D, entonces tenemos que es 60 menos 10 y sobre, en este caso, 80 menos 10. Perfecto, ahí los que hicieron ahí por el chat, muchas gracias. Da 0.7142, como lo establece también Ricardo. Y le colocamos el símbolo de porcentajes que da el 71%. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿listo? En el caso de acá, considero que está muy explicadito, muy claro lo que les acabo de enunciar. Misael está perdido. Acá lo que estamos estableciendo, cuáles son los valores establecidos del valor mínimo y máximo dentro de un intervalo inmerso. Acá nos está diciendo para este, Misael me está diciendo que está perdido, pero pues hay que escribir en qué parte es que está perdido, pues dado de que se está dando la explicación de todo el tema. Mafe nos está preguntando, cuando dice superior a es igual al máximo, cuando nos están diciendo si es superior a ese valor, significa que es a partir de ese punto, supongamos si es 50 en adelante. Bien, que incluso ese tipo de explicaciones se dio como en la primera web conferencia. Bien. Y Misael, voy a explicarlo frente a esto como para que podamos entender. Bien, y ahorita vuelvo y retomo el primer puntico. Vamos a finalizar este, pero ya sé qué es lo que la dificultad que presenta. Tenemos que los valores de los límites de esta variable van desde 10 hasta 80. Y nos están diciendo de que sea máximo hasta 50. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a ubicar nuevamente el punto 50. Voy a ubicarlo acá. Acá que nos quede un poquito organizadito. Voy a correrlo un poquito más para acá. Bien, y nos dice que cuál es la probabilidad de que sea máximo hasta 50. Entonces, pregunto, ¿es a partir del número 50 es de los 50 en adelante o los menores de 50? Ahí que me contesten. Hacia la parte, o sea que son los atrás menores. Perfecto, entonces eso es. Lo coloco acá pues para que se pueda quedar ahí mejor visible para los estudiantes que no pudieron participar en esta web. Y vamos a copiar esto para organizarlo un poquito más. Frente a esta pregunta están diciendo que son los valores porque son los menores a 50, indica que va desde 10 hasta el valor de 50. Voy a corregir acá porque pues había copiado el anterior. Esta es la probabilidad que nosotros estamos haciendo, que al utilizar la formulita, ¿sí? Nos vamos a colocar cuál es B, cuál es A, cuál es C, cuál es D. Entonces, inicialmente, entonces, este es el valor de A, el valor de B, el valor de C, que va a ser este punto de acá, y el valor de D, porque la probabilidad que yo voy a establecer va a ser desde 10 hasta 50. Entonces acá lo podemos decir de esta manera, que inmediatamente me indica que este también es un valor que se llama C y este es el valor de D respectivamente. Ya algunos de ustedes ya lo hicieron ahí por el chat. Muchas gracias ahí por ir adelantándose en la formulita y en la respectiva respuesta. Vamos a corroborar entonces los resultados. Entonces sería 50 menos 10 que va en el numerador y lo vamos a dividir sobre, en este caso, por ahí Mafe colocó un error ahí porque es la respuesta de B menos A, o sea que es 80 menos 10, no 10 menos 80, sino le va a dar negativo.
¿Listo? Nos da como respuesta 0.5714. Perfecto. Muy bien. Y lo colocamos en porcentaje, 57%. Perfecto. ¿Listo? Frente a lo que preguntaba por acá Misael, me voy a devolver un poquitico. El primer punto. El primer punto está dado los valores entre 20 y 50. Acá yo ubiqué los valores entre 20 hasta 50. ¿Sí? Lo cual quiere decir que los límites internos, los valores de C y D, va a ser 20, que es con el valor de C, que es el valor menor, y el valor de D va a ser, perdón, el valor de D va a ser 50. Al momento de aplicar la fórmula que tenemos acá establecida, ¿sí? Nos está diciendo entonces que va a ser D, que es 50, 50 menos 20, sobre B menos A, que es 80 menos 10. Pues acá como no se logra visualizar, pues acá lo coloqué en la parte, la formulita establecida, y de esta manera nos da como respuesta el 43%. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta frente a la explicación de este tipo de distribución? Listo, muchas gracias. Exactamente, sí, Misael, por ahí está diciendo el punto mínimo y máximo, ya lo he repetido desde el inicio, que son los valores mínimo y máximo de, que lo pueden encontrar de la tabla de la base de datos, ¿bien? Pero cuando usted va a determinar la probabilidad, ahí le va a decir cuál es el intervalo que está inmerso, y asimismo ubica los valores de C y D respectivamente. Muy bien, entonces voy a dejar un momentico acá el compartido para pasar con la segunda, el segundo tema que tenemos para en el día de hoy. Dame un momentico que está. Por acá Angélica, profe, una pregunta, y si me piden calcular la probabilidad que sea 90, teniendo en cuenta, no se puede. ¿Por qué? Porque los valores que están establecidos, por eso nosotros cuando buscamos en la base de datos, el valor tiene un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a buscar probabilidades por fuera de ese intervalo mayor, pues lógicamente no se puede realizar. O sea, hay que hacer como una verificación de que de pronto si es que le estoy ubicando mal los puntos o algo. Pero probabilidades por fuera de eso, pues realmente es imposible poderlo establecer porque de esta manera se va a sobrepasar y mi respuesta me puede dar mayor al porcentaje establecido. Entonces ahí hay como que hay que tener un poquito como de precaución frente a la utilización de las fórmulas, ¿sí? Y de las respuestas que nos están dando. Vuelvo y le repito que este primer tema que acabé de este tipo de distribución uniforme continua corresponde al anexo 4. Bien, entonces para que lo tengamos ahí establecido. Voy a colocar un momentico, perdón, un momentico, voy a detener un momentico el compartido y nuevamente colocar la pantalla frente a la guía. Bien, entonces acá nos están diciendo, si visualizamos en la guía, tenemos que, vamos a hacer el análisis de pruebas de la variable hierro total. Ojo, es esa única variable, no es la que yo quiera, la que me guste, no, la que está establecida ahí en el anexo porque si no les puede quedar mal los resultados. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer para este? Lo primero, determinar cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo inicialmente. Y ya con eso entonces comienzan a indagar de acuerdo a la pregunta que usted le estableció. Supongamos que entonces va a ser me correspondió a la pregunta número 3, entonces tengo que contestar la probabilidad de que sea hasta 1.
¿Sí? Entonces ahí lo que queda establecido. Y de esta manera hasta 1. Y la otra probabilidad que dice que esté entre 0.2 y 1. Entonces allí tengo que contestar estos dos tipos de probabilidades. Ojo, el punto mínimo y máximo son los intervalos mayores. Y este valor que va hasta 1 es un intervalo inferior. Entonces, para que lo tengan presente. Bien, muy bien. Entonces ya con esto voy a dejar acá de compartir como por darles un poquito como de orientación frente al desarrollo de la guía concretamente. Y ahora sí vamos a continuar con la explicación frente al tema que continúa, que es correspondiente a la distribución normal. Entonces acá voy a compartir nuevamente la presentación, permíteme un momento. Cada una de las probabilidades de los que se están escribiendo, por lo menos la pregunta número 5 dice, la probabilidad de que sea máximo hasta 1.05. No sé cuál es la inquietud que tiene el estudiante frente a ese punto, pues porque ahí está diciendo, le está indicando desde hasta dónde debe de establecer la respectiva probabilidad con la variable de hierro. Entonces, de esta manera. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. De pronto, si se desorientaron un poquito, está la grabación y de esta manera comienzan a visualizarlo nuevamente la explicación, pues para que no nos detengamos tanto para el siguiente tema, que es también un tema que es muy interesante al momento de tener en cuenta. Siguiente tema de las distribuciones para variables aleatorias continuas corresponde a la distribución normal. Entonces, la distribución normal es una distribución que en la actualidad se utiliza frecuentemente. Es un tipo de distribución que es continua para valores variables aleatorias discretos, no sino continuos, o sea que quiere decir que sus valores son expresados la información mediante tanto números enteros, pero también con respecto a la parte de la parte con números decimales. Entonces, de allí se empieza a hacer pues gráficas establecidas. Tenemos una gráfica acá dada de la temperatura con respecto a la cantidad de días. A medida que va avanzando los días, va aumentando la temperatura. Venga, lo voy a colocar acá con este simbolito. A medida que va pasando los días, va aumentando la temperatura. Este es un comportamiento que se puede dar en un tiempo establecido. Y para el día 20, para una temperatura de 26 grados se puede dar en una cantidad dada de días. Después, a medida que va aumentando la temperatura, pues la cantidad de días que presenta ese comportamiento es muy mínimo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que tiene ese tipo como de comportamiento. Perfecto. Tenemos lo siguiente acá. Una característica de este tipo de distribución. El punto que da como prácticamente como el valor máximo de este tipo de gráfico está determinado por la letra
U o new, que en este caso me indica que es el valor de la media. Y en este caso corresponde al valor de 26. Al momento de hacer la respectiva gráfica como tal, él tiene este comportamiento mediante esta gráfica lineal. Bien, entonces tiene de forma ascendente, tiene un límite máximo de comportamiento de la gráfica y después comienza a descender. Este tipo de gráfico se llama campana de Gauss. Y la campana de Gauss entonces tiene dos características fundamentales. Una de ellas es que interactúa el valor de la media, pero otro que sí da mucho al momento de aplicar la fórmula establecida es el valor de la desviación estándar, que ahorita lo vamos a explicar en un momento. Perfecto. Entonces acá tenemos otro tipo de gráfica donde tenemos valores establecidos, por lo menos en este 121, que viene en este punto, 125 hasta este punto, el valor máximo que es la representación del valor de la media y nuevamente comienza a descender. Al momento de graficarlo de forma lineal, pues tenemos ese tipo de comportamiento. Y como les decía que el segundo elemento que interviene en ese tipo de comportamiento está dado de la siguiente manera, que es la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es un elemento es una medida de dispersión en el cual me indica qué tan aglomerados o están separados los datos con respecto al valor de la media. Entonces, si la desviación estándar es mayor o está muy alejado del valor de 0, pues va a tener un comportamiento específico que ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En este caso está dado el valor de la media como tal y el valor, si es muy inferior, acá, el valor si es muy inferior, la gráfica tiende a ser como en forma de apuntada, tiene un apuntamiento. Bien, pero si en este caso la desviación estándar es mayor como tal, el apuntamiento ya es muy mínimo, ya no es tan elevado. Recordemos que esto, pues haciendo como un paréntesis, es lo que está dado mediante lo que se vive en la actualidad, que frente a esta situación que padece el mundo como tal, frente al COVID-19. La cantidad de casos que se están presentando en un periodo de días determinados. Entonces, lo que se busca es llegar a ese extremo máximo para que ese índice de pacientes que han sido afectados comience a descender. Muy similar, no quiero decir que sea mediante distribución normal, ¿sí? Pero sí es como por dar un ejemplo muy similar a lo que se está explicando y lo que se está evidenciando en este momento en la actualidad. Muy bien. Para esto entonces tenemos que se llama la distribución normal. Perfecto, entonces tenemos los dos valores. Acá está establecida la función. Es una función muy interesante. Nos dice que la variable aleatoria continua x tiene una distribución normal o Gauss donde interactúa el valor de la media, que se coloca es el símbolo new, y la desviación estándar con este símbolo que se llama ρ. Y su función de densidad es, entonces acá es 1 sobre la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi por e, que es la e de Euler, elevado a la menos x menos nu, que es el valor de la media, elevado al cuadrado, sobre 2 la desviación estándar elevado al cuadrado. En este caso pues esta es la varianza. Y pues los valores de la media van desde menos infinito hasta infinito. Y el valor de la desviación estándar siempre es mayor que 0.
Bien, entonces acá tenemos la gráfica, una gráfica ya establecida, donde nos indica lo siguiente. Por ejemplo, el valor de la media, al restarlo con la desviación estándar, tenemos un límite acá del 31.1%. Eso lo voy a explicar más adelante de cómo es que se establece esa parte. Y al sumarle la desviación estándar, acá lo que estamos estableciendo es un intervalo de confianza. Indica que acá hay una probabilidad en toda esta región. Recordemos que la probabilidad cuando establecemos es el área bajo la curva. Está dado en este caso como al sumar estas dos franjas es 68.2%. Si nosotros ese valor de la media le sumamos más 2 veces la desviación estándar, pues ya nos va a dar esta franja de acá, va a dar, y si le restamos igualmente, va desde el valor de la media hasta el valor de acá y así sucesivamente. Bien, esta es la parte teórica, no quiere decir que es lo que ustedes tengan que hacer. Ya ahorita vamos a hacer unos ejemplos muy concretos de que por acá alguien me escribe, Evelyn, nosotros también tenemos que colocar este tipo de ejemplo. Ahorita vamos a mirar concretamente qué es lo que vamos a desarrollar frente a cada una de las preguntas. Las características que tiene entonces este tipo de distribución es que toman en cuenta, se debe de tomar en cuenta el valor de la media y la desviación estándar. Además, área bajo la curva, el área bajo la curva es 1. Ojo, claro, perfecto, porque es que si viene desde menos infinito hasta infinito y estamos nosotros determinando la probabilidades, sabemos que va a ser desde 0 hasta el 100%, ¿sí? Si este valor de 1 lo establecemos en forma de porcentajes, nos indica que toda el área bajo la curva corresponde al 100%. Y acá nos dice otra característica que es fundamental. El 50% de valores a cada lado de la media. Sí, perfecto. Si nosotros nos ubicamos acá en el punto del valor de la media, de aquí hasta más infinito corresponde ¿a cuánto? Al 50%. Y si nos ubicamos acá, en este valor de acá, hasta menos infinito, o sea, toda el área o toda la probabilidad de aquí hasta menos infinito, esto por regla corresponde al 50%. Lógicamente, que al sumar estos dos, pues nos da el 100%. Entonces, eso es algo importante. Y otra característica fundamental, que en este tipo de distribución es simétrica con respecto al valor de U. Y eso sí es correcto, porque si nosotros ubicamos, la gráfica tiene un comportamiento de una campana, ¿sí? Lo cual quiere decir que la parte de aquí, la parte al lado derecho, es simétrica con respecto al lado izquierdo de esta campana de Gauss. Perfecto, entonces vamos a continuar. Acá tenemos un ejemplo que nos está diciendo cuál es la probabilidad que una planta tenga una altura entre 128 centímetros y 132 centímetros. Bien. Acá tenemos lo primero que ubicamos, ya en este gráfico nos indica que el valor de la media está dado en 128 y de esta manera en la siguiente información vamos a adelantarnos un poquito más. El valor como de la media es de 128. Al determinarlo entre este valor de 128 hasta 132 tenemos que tiene un área de el 20%. Ahorita lo vamos a determinar cómo fue que se obtuvo. Bien, no se preocupen, por acá me están diciendo que se detuvo la transmisión. No, pronto debe ser un problema de internet. Y esa es la forma que es lo que se está solicitando. ¿Cómo es que vamos a determinar esa área bajo la curva o la probabilidad respectiva entre esos dos puntos? Bien. De esta manera, si esta franja de acá corresponde a 0.20, que es el 20%,
Pues lo cual quiere decir que después de este valor, de este 20% hacia el lado derecho, pues nos indica que es el 30%. ¿Por qué? Porque recordemos que después del valor de la media hasta más infinito, como es simétrica, corresponde al 50%. Si yo cojo 50 y le resto el 20%, pues me dice que esta franja de acá es el 30%. Bien, eso es como por la parte teórica de la campana. Y la otra situación, pues que de aquí, desde el valor de la media hasta menos infinito, pues esto corresponde a un 50% total. Bien, vamos a adelantarnos un poquito más. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a utilizar Excel? Cuando vamos a utilizar la fórmula, él utiliza esta formulita que está de acá. Se llama estandarización. Cuando yo estandarizo, significa que cambio de variable, que los valores que inicialmente me están dando, los cambio a otro tipo de eje, por decirlo así. Normalmente nosotros utilizamos el eje X y el eje Y, ¿sí? Pero al momento de utilizar esta fórmula que es X menos la media sobre la desviación estándar, lo que estoy diciendo es que ya, por lo menos, en este caso, si el valor de la media era 128, al momento de utilizar esta fórmula y estandarizarla, ya no va a ser 128, que es el valor de la media, sino que va a ser en el eje Z, va a ser 0. ¿Bien? O supongamos que el valor de la media inicialmente en este problema es de 50. Pues el valor de 50, al utilizar como es el valor de la media, al estandarizarlo, ya no va a ser 50, sino que cambia su valor. Y de esta manera va a ser el valor de 0. Entonces acá tenemos la siguiente información. Vamos acá, tenemos establecidos entonces que dado una variable aleatoria z con distribución estándar, él cambió en el eje z, donde el valor de la media ya no es 128, sino es el valor de 0. Yo sé que este tema es un poquito como, dirán ustedes, como un poquito complicado, como así que un valor inicial me dan 128 y después que ahorita me están dando un valor de 0. Esto es como algo teórico, porque pues me gusta explicar bien qué es lo que pasa al momento de utilizar la fórmula. Pero no se preocupen que ahorita en Excel vamos a determinar concretamente qué es lo que vamos a realizar mediante las preguntas y el anexo establecido. Pero sí quiero que me presten un poquito de atención frente a esta situación porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sabemos entonces acá, cuando yo estandarizo una variable, un valor dado, el valor de la media se convierte en 0. Ya no es 128, sino es 0. Y el valor de la desviación estándar, pues ya es la que me indiquen. Por lo menos en este ejemplo me dice que para esta gráfica la desviación estándar es el valor de 1. Y de esta manera, pues lo que vamos a determinar es la probabilidad que hay desde 0 hasta 2,35. Lo cual quiere decir que es esta franja de acá. Bien, que es lo que se va a establecer. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Voy a colocar acá hasta la respuesta. El valor de z, que es 2,35, o en este caso 2,3, se le suma este valor de 0,5 para que nos dé. Y al determinar el área bajo la curva, ahorita lo vamos a hacer en Excel para que no se me compliquen, es de 0,4906. ¿Dónde se obtuvo esto? Y esto sí quiero ser muy claro. Hay dos maneras de hallar la probabilidad de una distribución normal. Una es de forma manual. Algunos estudiantes me han estado preguntando que la forma manual es utilizando tablas. Unas tablas dadas que ya están dadas en los libros de probabilidad. Y otra forma es utilizando una herramienta. La herramienta que nosotros todos conocemos, hemos venido desarrollando en este curso, es la herramienta Excel. Entonces, para no complicarnos en el hecho de cómo
explicarles cómo utilizar, hallar el valor de z, que tiene que ser 2.35, cómo se establece en la tabla para que me dé este valor de 0.4906, lo vamos a hacer directamente en Excel. Y en Excel, al utilizar la formulita, vamos a llegar a esa respuesta establecida. Bien. Pero como inicialmente lo coloco acá de forma inmediata, pues porque mediante la tabla como tal, como le digo, de distribución normal, ya viene preestablecido los valores. ¿Qué es lo que sucede con las tablas? Las tablas tienen unos valores, por lo menos en este caso, están dados de decimal en decimal. Pero si yo quiero utilizarlo o determinarlo como en este ejercicio, que está dado mediante dos decimales, en la tabla, en las tablas manuales no se puede encontrar. Entonces ahí es donde se crea esa dificultad de querer ser más específico en determinar una probabilidad en este tipo de distribución normal. Bien, por eso es que utilizamos una herramienta dada. Pero pues vamos a llegar a la misma respuesta. Bien. Entonces voy a adelantarme un poquito acá. Bueno, vamos en este ejemplo práctico. Mire lo que nos dicen acá. Dada una distribución normal de una variable con el valor de la media 7 y la desviación estándar de 2, determine la probabilidad de los valores mayores a 10. Entonces, ahí está lo que estaban preguntando. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? Yo sí les sugiero, muchachos y señoritas, de que el momento de realizar este tipo de distribución es importante graficar, ¿sí? Estos gráficos usted los puede, ya ahorita eso se puede encontrar en la web. Si usted coloca gráficos de distribución normal, puede indagar cada uno, este grafiquito sencillo de la distribución como tal de la campana de Gauss. Si no la quiere colocar, no hay ningún problema, pero sí es importante visualizar cuál es la franja que usted va a determinar. Bien, entonces acá nos están diciendo la probabilidad de los valores mayores a 10. ¿Qué es lo que hacemos? En el punto acá central ubicamos siempre el valor de la media. En este caso es el valor de 7. ¿Sí? La desviación estándar usted la coloca aparte, no hay ningún problema, que en este caso pues es el valor de 2. Ubicamos el punto que vamos a establecer, que es el valor de 10. Y sombreamos la región, o miramos la región en este caso, de los valores mayores a 10, pues son los que, si yo me ubico acá en el punto de 10, pues son los que van a estar al lado derecho de 10 hasta más infinito, ¿cierto? Entonces por eso es que quedó sombreado de esta manera. Y utilizamos manualmente, como les decía, manualmente, ¿qué es lo que hace en Excel? Él utiliza la estandarización, ubica el valor de x menos news o la desviación estándar. En este caso es 10 menos 7 sobre la desviación estándar que es 2 y esto da 1.5. ¿Sí? Y de esta manera, el valor de 2 me lo determina la desviación estándar, está dado acá en el enunciado. ¿Sí? Ahí nos dice desviación estándar de 2. Bien, y acá al hacer esa operación pues da a dar 1.5, lo cual quiere decir que la probabilidad de este valor estandarizado, que es 1.5, que ya no es 10, sino que por eso ya pasamos a la siguiente gráfica, que ya el valor de 10 ya no es como tal 10, sino que en Z va a ser 1.5. Y el valor de la media ya no va a ser 7, sino va a ser 0 por definición. Este valor 0 se coloca por definición. Bien, la desviación estándar si no cambia, es el mismo valor. Entonces, al determinar esta probabilidad nos da 0.4332. Bien, pero ¿cuál es esta respuesta? 0.4332 es los valores dados desde el valor de la media hasta aquí. Bien,
pero como me están preguntando los valores mayores, no desde 7 hasta 10, sino mayores a él, entonces tengo que, por definición, ahí sí volvemos a la siguiente parte, voy a colocar por acá, por definición, voy a colocar este color, sabemos que toda la franja, desde acá hasta más infinito, eso me corresponde al 50%. Todo eso es el 50%. Que al momento de expresarlo en decimales, pues es 0.50, ¿sí? O 0.5. Si toda esta franja de acá, permítame un momentico, si toda esta franja de acá es el 50%, pero, o en este caso, en su efecto 0.5, y al determinar esta parte, esta forma de, por definición me dio 0.4332. Espere que acá se me perdió el cursor. Ve que me dice el cursor. Ah, ya. Listo. Y acá entonces tenemos 0.4332, entonces hago una resta. Cojo el valor mayor de todo esto, que es el 50%, 0.5, y le resto menos 4332. Esto quiere decir que como respuesta nos da un 6%, o 0.0668, que al multiplicarlo por 100 nos va a dar el 6%. Bien, es la diferencia, como ahí lo está estableciendo Arley. No, que acá se me borra la franja que les había explicado ahorita, entonces me queda diferente. Pero ahí yo creo que me entendieron qué es lo que se está haciendo. Lo que se hace acá es coger todo esto, 0.5, y restarle esta parte de aquí que corresponde acá al 0.4332. Y de esta manera pues nos da como respuesta el 6%. Ya ahorita miramos, Diana, de dónde sale el 43. Eso se hace en Excel. Bien, en Excel ahorita lo explico para que podamos determinar ese valor establecido con unos ejemplos que ya los voy a dar. Acá los coloqué de forma inmediata porque pues no estoy explicando en Excel, ¿sí? Sino que ahorita que ya utilicemos la fórmula establecida, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, por el momento, como les digo, es algo teórico, tener como un poquito de paciencia porque acá por medio de miramos en lo posible para que ustedes puedan dar todo, visualizar qué es el comportamiento y de qué manera es que vamos a realizarlo mediante Excel. Bien, voy a detener un momentico esto y vamos a hacer un ejemplo concreto en Excel. Voy a compartir nuevamente mi... ¿Listo? Por favor me confirman si ya pueden visualizar mi pantalla por el chat. Listo, perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Coloqué el siguiente ejemplo ya establecido. El peso promedio de las bolsas de café tienen una distribución aproximadamente normal con un peso promedio de 0,1 gramos y una desviación estándar de 15. Entonces acá yo coloqué los dos valores. El valor de la media ya lo dice mi ejemplo concretamente, 501, y la desviación estándar de 15. Ya tengo los dos elementos. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa de café tenga un peso menor a 532 gramos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo, como les decía, esta gráfica, si usted quiere, la descarga, busca en Google, coloca gráficos de distribución normal y le aparece estos y muchos más frente a los ejemplos que tengamos establecido. Y lo que hacemos es, el valor de la media, pues acá como está 0, pues es 501, y el valor de lo que yo voy a determinar
es 532, pero como me están diciendo cuáles son los valores menores a 532, pues es a partir de este valor de 532 hasta menos infinito. Toda esta franja, toda esta área que aparece en amarillo es la probabilidad que yo voy a establecer. Bien, hasta ahí claro, perdón que le había quitado como el chat. Hasta ahí está claro. Entonces acá yo coloqué la probabilidad de los x menores o iguales a 532. Ahora vamos a utilizar la formulita, entonces le damos igual y la fórmula dice dist es la que aparece acá, distri.normal.n. Ojo, no es la de arriba la que dice normal.estándar, distribución normal estándar, sino la distribución normal como aparece la que estoy señalando acá. Le damos doble clic. Él nos dice tres elementos. ¿Quién es X? ¿Cuál es el valor de la media? ¿Cuál es el valor de la desviación estándar? Y acumulado. Entonces, de esta manera empezamos. ¿Cuál es el valor de X? El valor de X, pues es el valor que tenemos acá en el punto que es 532. ¿Sí? Lo señalamos, podemos seleccionarlo. El valor de la media. ¿Cuál es el valor de la media? Pues ya lo tenemos acá establecido, 501. ¿Y cuál es el valor de la desviación estándar? En este caso, pues ya lo tenemos establecido que es el valor de 15. Y por último, ojo, esto sí necesito que no vayan a cometer el error. Y eso sí lo digo porque siempre para la distribución normal lo van a colocar como verdadero. Que la respuesta, la distribución sea de forma acumulada. Verdadero. Le pueden dar doble clic, cierran paréntesis y le da enter. Y nos da el valor de 0.98061, bueno, con los demás decimales. Esta respuesta que corresponde al 98%, siempre en Excel, cuando yo le digo que sea acumulado, él lo que me va a coger siempre es coger el valor desde donde esté, puede ser 580, 600, hasta menos infinito. O sea, él siempre va a determinar la probabilidad desde menos infinito hasta el punto que tengamos establecido. ¿Sí está claro, muchachos, señoritas? Eso siempre hay que tenerlo, o sea, por norma, en Excel, cuando yo utilizo mi fórmula de forma acumulada, porque siempre hay que colocarlo acumulado, él siempre va a estar dado desde menos infinito hasta el punto que tenga dado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer otros ejemplos diferentes. Este es el ejemplo más sencillo. Bien, ya ahorita cuando lo vayamos a hacer cuando sea mayor a ese punto o entre dos puntos, pues ahí es donde tenemos que tener en cuenta que siempre la probabilidad va a ser desde menos infinito hasta ese punto que es siempre, pues para el caso, para este ejemplo es 532. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo entre dos puntos. ¿Sí? Entonces acá nos está diciendo, el precio promedio de las bolsas de café tiene una distribución normal, un promedio de 501 gramos y una desviación estándar del 15, listo. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa de café tenga un peso entre 456 y 513? ¿Sí ve? Ya este es muy diferente, porque ya nos está diciendo desde un valor, los menores a ese valor, sino entre dos puntos establecidos. Entonces, como primera medida, determinar, colocar el valor de la media, colocar el valor de la desviación estándar. Y si ustedes quieren, coloquen la gráfica para que visualicen cómo es el comportamiento de esos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Ubican en toda la mitad, debajo del 0, pues acá porque aparece 0, el 501 que es el valor de la media, y al lado izquierdo pues va a quedar 456. Yo no puedo colocarlo al contrario. Si yo coloco acá 456 y en este lado 513,
pues es incorrecto, ¿no? Tiene que ser al contrario, porque estamos ubicándonos sobre el eje de las X. Y antes del valor de 501, pues lógicamente está el 456. Y después de él, pues está el 513. Entonces acá sabemos que esta es la franja, toda esta franja amarilla es la que nosotros vamos a determinar. Entonces comenzamos nosotros para poder establecer esto. Cuando son entre dos puntos, ojo, coloquémoslo como tips para poder desarrollar este ejercicio. Hay que determinar la probabilidad de forma individual de cada uno de los puntos. Entonces vamos a primero a determinar la probabilidad de los X menores a 513 y después, voy a copiarlo acá para modificarlo, la probabilidad de los X menores a 456. Ojo, y que por favor, ¿por qué yo debo de hacer eso? ¿Quién me puede de pronto indicar ahí por medio del chat? Si de pronto tenemos ahí, frente a lo que yo les había explicado anteriormente. A ver, coloquen ahí, no hay ningún problema, no les dé pena, la idea es que estamos aprendiendo. Bueno, ahí me están diciendo que van a ser los límites. Sí, claro, tiene razón. Para hallar un punto intermedio, bueno, porque es una forma... Bueno, ¿qué más dice por ahí? Por el 50%. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero el valor final y luego el valor inicial porque él la resuelve. Bueno, muy bien, por ahí ya tenemos varias luces, hay que hacer una diferencia, perfecto, sí, tiene razón. Pero entonces, inicialmente, ¿por qué se debe hacer? Recordemos que en el anterior ejercicio había explicado que cuando yo determino, en Excel solamente se puede determinar la probabilidad en un punto establecido, pero él la respuesta siempre la da desde el valor del punto hasta menos infinito, ¿sí? O sea, él va a dar toda esta franja, él no va a dar solamente desde aquí hasta este punto y ya listo, y quedó resuelto el ejercicio, no. Entonces, por eso, como en Excel me da ese tipo de respuestas, y acá tenemos dos puntos establecidos, entonces, primero, para establecer este ejercicio, vamos a desarrollar la probabilidad del punto mayor, que en este caso es 513, y después la probabilidad del punto menor. ¿Cómo se hace? Pues ya lo había dicho que es mediante la formulita de distribución normal.n, colocamos el valor, seleccionamos el valor de la x, que es 513, el valor de la media, que es 501, me indica cuál es la desviación estándar, pues la desviación estándar es 15 y siempre se le da ¿verdadero o falso? Verdadero, siempre se le da verdadero y damos la respuesta. Nos da 0.7881. Este 7881 lo colocamos en forma de porcentaje, pues coloquémoslo con dos decimales. Es la probabilidad desde 513 hasta menos infinito, o sea, toda esta área de acá. Bien, y ahora vamos a determinar la probabilidad que vaya hasta 456. Entonces vuelvo y selecciono nuevamente la fórmula, el punto que es 456, seleccionamos el valor de la media, el valor de la desviación estándar y por último le damos verdadero. Cerramos paréntesis y nos da este valor. Que al colocarlo en porcentajes, bueno, acá pues porque si le quito todos los decimales me va a dar 0, pero es 0,13 con dos decimales. Esta franja de acá es la respuesta de 456 hasta menos infinito, o sea, es esta franja de acá. Pero a mí no me están preguntando esta franja de acá, sino la comprendida entre estos dos puntos. Entonces,
Cuando son probabilidades entre dos puntos, cojo el valor mayor y le resto el valor menor. ¿Sí? Como ahí algunos habían indicado ahí en el por medio del chat. O sea que lo que yo estoy determinando es la probabilidad de los X que van desde 456, voy a mejorarlo acá con el menor o igual, hasta 513. Eso es lo que yo estoy estableciendo. Lo cual quiere decir que voy a coger, darle igual, cojo la respuesta del punto mayor y se la resto al punto menor. En este caso es 78.68%. Bueno, venga, yo miro por acá en el chat que me está diciendo, profe, pero en las preguntas de los anexos no nos dan una desviación. Exactamente, muy bien, yo pensaba que iban a decir. Ya ahorita les conté, ¿qué sucede? Cuando usted mira en el anexo, nos dice que la variable es alcalinidad total, ¿bien? Y que se distribuye normalmente. ¿Yo cómo puedo determinar la media y cómo puedo determinar la desviación estándar? Entonces acá Misael nos está diciendo, claro, lo que tenemos que ir a la base de datos, selecciono con los 583 datos, ¿cierto? Con la totalidad de esa variable, le sacamos el valor de la media y le sacamos el valor de la desviación estándar. Entonces esa es la forma establecida para que lo podamos establecer. Entonces, vuelvo y repito, vamos allá a la base de datos de esta variable y determinamos con la formulita. Ustedes ya saben cómo se saca. El valor de la media, recuerden que se llama promedio, ¿sí? Y de la desviación estándar es des.est, que eso lo hicimos en la fase 1, ¿no? Entonces, y ya con eso nos da los valores específicos de tanto de la media que necesitamos para este ejemplo como el de la desviación estándar. Entonces acá, supongamos que sea en la parte acá de cloruros, pues, entonces, pues yo lo que hago, si fuera mi variable, digo yo, si fuera mi variable, no es la del caso. Si yo voy a determinar, pues el promedio, acá nos aparece, promedio, ¿cierto? Selecciono todos los datos, supongamos que voy a seleccionar estos corticos y le doy Enter. Ahí ya determiné el valor. Y si lo voy a hacer con la desviación estándar, la misma situación, entonces la formulita es la que aparece acá, desviación estándar de una muestra, y frente a la variable que tenga establecido. Bueno, la primera variable creo que yo la escogí de la dureza total. Y si lo quiero hacer, pues lo voy a hacer nuevamente de la dureza total. Y selecciono todos mis datos, no solamente los que yo estoy seleccionando hasta el momento, sino todos los que tenga preestablecido. Y con eso ya tengo el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Esa es la forma que ustedes pueden indagar esos dos valores. Continúo entonces con la explicación. Entonces, estos dos datos ya ustedes los deben de indagar. Ya los puntos, pues, por lo menos para este caso, tenemos establecido que está entre dos puntos. Es la forma. Entonces, determinamos para concluir esta forma de ejercicio, seleccionamos la probabilidad del punto mayor, determinamos la probabilidad del punto menor y por último se restan los dos. Se resta siempre el mayor menos el menor. El siguiente ejercicio. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 440? Bien. El valor que sea menor a 440. Entonces, ubicamos el valor de la media. El valor de la media sabemos que es 501. Y el valor de 440 pues está al lado izquierdo del 501, ¿cierto? Entonces nos están diciendo los valores menores a 440, lo cual quiere decir que es toda esta franja amarilla.
toda esta franja amarilla que aparece desde menos infinito hasta 440. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a colocar acá, voy a escribirlo acá de una vez para que nos quede bien organizadito. Vamos a determinar la probabilidad de los X menores a 440. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a hacer acá por parte de Excel. Y vamos a utilizar la fórmula establecida. Esto quiere decir que darle igual distribución normal, punto n, seleccionamos el valor del punto que es 440, seleccionamos el valor de la media que es 501, el valor de la desviación estándar que es 15 y por último le colocamos, en este caso, exactamente, entonces verdadero. Y le damos enter. Listo, esto es un valor pues lógicamente muy pequeño al colocarlo en porcentajes, pero pues vamos a aumentar un poquito los decimales para que se alcance a visualizar. Lo cual quiere decir que la probabilidad de los X menores a 440 va a ser de 0.0024%. Ahí ya está dada la respuesta. No hay que sumarle nada, no hay que restarle nada, porque recordemos que en Excel es de forma acumulada la información, o sea, la probabilidad siempre va a estar dada desde menos infinito hasta el punto establecido. Entonces, démonos cuenta en los diferentes tipos de ejercicios. Este ejercicio, por lo menos, es de los menores al punto dado, cambio en el anterior, vuelvo y me devuelvo un poquito, es entre dos puntos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, muy bien, gracias Mauricio, igualmente Caterín, de todas maneras. Y vamos a mirar otro tipo de ejercicio. Entonces el cuarto ejercicio, mire, ya no estamos hablando de los menores, sino los mayores a un punto dado. ¿Sí? Ah, bueno, acá yo ya he hecho la respuesta, pero bueno, la voy a borrar un poquito porque voy a dejar esta por acá, esta información, bajarla un poquito más para que la podamos visualizar. Miremos en este ejercicio lo siguiente, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una bolsa de café tenga un peso mayor a 510? Entonces volvemos a lo mismo. Hacemos la gráfica o ubicamos la gráfica 501, que es el valor de la media. 510, pues lógicamente va a estar al lado derecho, ¿cierto? Del 501, el valor de la media. Y la franja que me están pidiendo son los mayores a 510, o sea que de 510 hasta más infinito, ¿cierto? Es toda esta área amarilla que es la que aparece acá. Por eso se seleccionó o se escogió este tipo de gráfico. Si usted lo quiere hacer de pronto de forma manual, hacerlo manual y buscar la gráfica por internet, si usted quiere, vuelvo y le digo, no es obligatorio, pero es lo más recomendable, porque ahí sí usted puede determinar qué es lo que le están preguntando. Entonces, como siempre, vamos primero a determinar, primer paso, determinar la probabilidad del punto que tenemos establecido, que es en este caso 510. Entonces, lógicamente que cuando lo hacemos en Excel, entonces acá le damos igual, distribución normal, y seleccionamos 510, después seleccionamos el valor de la media, seleccionamos el valor de la desviación estándar y por último, ya ustedes saben, ya se lo he repetido muchas veces, que siempre es verdadero. Y le damos Enter. Nos dio como respuesta 0.7257. Ahora hay una situación acá. Esta respuesta que siempre nos va a dar Excel es de los valores menores, que va siempre desde menos infinito hasta 510, ¿sí? Que son los que están al lado de la izquierda. Muchas gracias, Arley. Sí, está
Es correcto, siempre va a ser este tipo de probabilidad, pero no me están preguntando sino los que están al lado derecho. Entonces, por definición tenemos que toda el área bajo la curva es igual a 1, ¿sí? Como es igual a 1, entonces, o en su efecto al 100%, entonces para poder determinar el valor de toda esta área total de la campana de Gauss, le tenemos que restar esta probabilidad de acá, que fue la que acabamos de determinar, que es 0.7257. ¿Sí? Y al hacer esta, lo vamos a establecer acá, 1 menos la probabilidad de arriba, este 0.2742, o lo voy a expresar de una vez en porcentajes, que es 0.2743, si es la respuesta de mi franja amarilla. Vuelvo y repito nuevamente, para que lo tengamos como presente. Cuando yo determino la probabilidad de lo que hago mediante la fórmula de Excel hasta 510, va a ser desde 510 hasta menos infinito, toda esta área. Pero como no me están preguntando sino el excedente, que es la franja amarilla, entonces tenemos que coger el valor de 1 por definición, 1 menos, y le restamos la probabilidad que anteriormente determiné. ¿Sí? Con esto me va a dar la respuesta del lado derecho, que es la que tenemos en esta franja amarilla, correspondiente al 27.43%. Ese es este tipo de ejercicios al que yo venía. Entonces, este es otro. Para este tipo de ejercicios, como les digo, los valores mayores o establecidos, siempre coger el valor de 1 y restarle la probabilidad que inicialmente usted determinó. ¿Sí? Porque lo estamos manejando de forma acumulada. Si no lo hacemos de esta manera, pues nos va a quedar de pronto algún error. O si le colocamos otro valor que no sea 1, pues lógicamente mi probabilidad no va a quedar completamente establecida. ¿Alguna pregunta ahí por el chat? Si fuera superior a... Y si fuera superior, sería 511 a infinito. Sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos están diciendo en este ejercicio? Y lo voy a escribir acá como para que... Inicialmente, ¿qué nos están preguntando acá? Voy a colocarlo acá. Son los valores de x mayor a 510. Esto es lo que nos están preguntando acá en la pregunta inicial, ¿cierto? Pero como en Excel no se puede determinar, mi formulita no se puede hacer siempre, él lo toma hasta menos infinito, porque es de forma acumulada, entonces por eso es que tenemos que restarle el valor de 1. ¿Cuándo podemos encontrar? Ya lo dije desde un principio, a partir de mañana consideramos tan pronto nos llegue el link de la grabación, se la compartimos a ustedes por mensajería alterna o a los foros o por el grupo de Skype, bueno, por los diferentes medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Ya con esto queda ya la explicación del anexo tanto 3 como el anexo 4. No sé si de pronto tengan alguna otra duda, si de pronto se le entrecortó un poquito la comunicación. De esta manera pues miramos la grabación porque pues ya por tiempo ya vamos a finalizar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención. Estaremos entonces prestos ya por mediante CIPAS o por mediante la franja que tenemos establecido por medio de Skype frente a las dudas e inquietudes. Importante que vayan subiendo con anticipación los avances, dado de que pues esta fase ya cierra, venga a ver cuándo cierra. Permítame un momentico.
finaliza dentro de prácticamente 15 días, el día 7 de mayo. Tenemos hasta el 7 de mayo para que ustedes envíen pues ya el documento finalizado, ¿no? Entonces, de esta forma, cada uno de ustedes finaliza muy bien. Muchas gracias, tutora Alejandra. Podamos enviar los avances con tiempo. Recuerden que 3 días antes, o sea, hasta el día 4, antecitos del 4, envíen los avances frente a eso para poder hacer las respectivas realimentaciones. Ya 3 días antes, ya después de esa fecha establecida, no podemos hacer realimentaciones porque no nos alcanza el tiempo. No es que no podamos hacerlo, sino que aprovechemos el tiempo en lo máximo y empecemos a hacer estos avances. Agradezco entonces a cada uno de ustedes, igualmente a los tutores que estuvieron presentes. Que pasen un feliz fin de semana, bendiciones para todos. Es una situación que está, recordarles que eh, entre más atención tengamos a las indicaciones frente a la parte de presidencia o directamente a las indicaciones de la universidad, pues podamos cumplir con los objetivos frente a la pandemia que estamos padeciendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, una feliz tarde.